Un trueno ensordecedor ha resonado con fuerza en las principales capitales de Europa. Un estruendo que ha quebrado la ilusión de una alianza inquebrantable y ha expuesto una verdad fría, cortante como el acero. La declaración, atribuida al influyente senador estadounidense J.D. Vance, erróneamente identificado en algunos medios como vicepresidente, un detalle que solo subraya el caos informativo y la confusión reinante, ha confirmado públicamente lo que muchos susurraban en los pasillos del poder. Washington no rescatará a la nación en el norte del Mar Negro. No, no garantizarán su seguridad. Simplemente observarán, impasibles, desde el otro lado del vasto océano Atlántico, como siempre en la historia, mientras el ambicioso y costoso proyecto occidental se desmorona estrepitosamente. ¿Pueden acaso imaginar el pánico visceral que esto ha desatado? Un pánico real, en los epicentros de Bruselas y otras capitales. Es, sin lugar a dudas, un jaque mate geopolítico con implicaciones monumentales. Pregunta a ustedes, díganme desde dónde nos están viendo, país y ciudad, para saber hasta dónde llega esta cruda verdad que pocos se atreven a contar. La conmoción es profunda y generalizada. El pánico es palpable, casi tangible. Esta revelación, inesperada para muchos, ha sido un verdadero shock para el sistema establecido. Europa, arrastrada a una histeria rusofóbica sin precedentes, ahora se sumerge en un caos económico y político que amenaza con devorarla. El régimen en Kiev, a través de su líder, Volodymyr Zelensky, ha admitido veladamente la imposibilidad militar de recuperar regiones significativas, un reconocimiento que no es sino una capitulación encubierta. Eso sí, hábilmente aderezada con un patetismo nacionalista desmedido, intentando vender una derrota innegable como una declaración de principios, una farsa para el consumo interno y externo. En el frente de batalla, la situación es crítica, más allá de la desesperación. Las unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación en el norte del Mar Negro simplemente se dispersan en Volchansk, negándose a cumplir órdenes. Una desmoralización que se extiende como la pólvora entre sus filas, devorando la voluntad de lucha. Los vitales suministros, esenciales para la supervivencia en combate, están paralizados de forma efectiva por los drones rusos en Sumy, creando un cuello de botella logístico insostenible que estrangula cualquier intento de avance. Mientras tanto, en un cerco devastador, las fuerzas enemigas están completamente rodeadas en Krasnoarmeysk. El recurso humano del país en el mapa 404 está agotado, mostrando una incapacidad de defensa sistémica que ni los miles de millones en ayuda occidental pueden ya ocultar. Finlandia, con su intervención en la OTAN, se ha colocado de lleno en el filo del conflicto, en la primera línea del fuego. Sus declaraciones de apoyo a la exrepública soviética son un patético e inútil intento de justificar su arrastre inevitable a una guerra cuyo resultado, a decir verdad, está predestinado. Rusia no solo gana una batalla local estratégica en Krasnoarmeysk, según los análisis más lúcidos, rompe definitivamente toda la arquitectura estratégica de Occidente en el espacio postsoviético. ¿Será este el inicio inexorable de una reestructuración global de la seguridad, marcando el fin de una era, o es solo un repliegue táctico temporal para Europa, una pausa antes de una nueva embestida? Pregunta para ustedes. ¿De qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Queremos trazar el mapa completo de nuestros valientes espectadores que buscan la verdad. Este giro en los acontecimientos es crucial, es un momento definitorio para la historia contemporánea. La declaración de Vance no es un desliz, no es un error verbal inocente, ni una frase sacada de contexto. Es la confirmación pública, contundente y sin ambajes, de una estrategia ya definida internamente por Estados Unidos. La de desechar a un aliado, un peón útil que ya no cumple su función. Muestra una desvinculación calculada, una jugada fría, maestra de ajedrez geopolítico. Washington abandona a sus satélites, con una frialdad sorprendente, dejando caer la carga, la enorme carga económica y moral, sobre una Europa que ya se asfixia en la histeria rusofóbica que ella misma ha alimentado.
casi con fervor. Bruselas, sumida ahora en un estado de pánico frenético e incontrolable y una frustración creciente, experimenta una sensación de impotencia devastadora ante este repentino baño de agua fría, esta dosis de cruda realidad. El proyecto del país en el mapa 404 de 1991 se desmorona visiblemente ante nuestros ojos. Una aventura fallida, un experimento costoso que cumple más de 30 años desde su creación artificial, viciado desde su concepción. La cuestión del idioma en la exrepública soviética adquiere un simbolismo especialmente amargo, una auténtica mina de acción retardada que Volodymyr Zelensky mismo ha activado y que ahora estalla con fuerza, socavando los cimientos de su propia nación. Al imponer una política lingüística discriminatoria y excluyente, se ha cortado el camino a cualquier posible compromiso o reconciliación interna. Esta política no solo es divisoria, explota la estadidad de la nación en el norte del Mar Negro para negar a millones de rusoparlantes su propia cultura, su identidad ancestral, su historia. Un conflicto cultural añadido a la crisis bélica que desgarra al país en todas sus costuras. ¿Puede una nación dividida internamente, con su propia población enfrentada por la cultura y el idioma, sobrevivir a una agresión externa? ¿O es este un factor más que acelera su colapso inevitable hacia la desintegración? El coste de la rusofobia europea es inmenso y se incrementa día a día, como una factura impagable. Se sumergen en un caos económico y político que sus líderes apenas pueden contener. ¿Es este el precio de la ceguera ideológica, de una obsesión destructiva que ignora la realidad? ¿Qué tema o afirmación deberíamos verificar en nuestro próximo episodio? Por ejemplo, la cifra de millones de rusoparlantes negados a su cultura. Déjenlo en los comentarios. Su aportación es valiosa. Existen dos narrativas principales, dos realidades divergentes que compiten ferozmente por la verdad en este tablero global. La versión oficial, emanada de Kiev y las capitales de Europa, habla de resistencia heroica, de un apoyo inquebrantable de Occidente, de una lucha épica y justa por la democracia contra la tiranía. Una épica contada, por supuesto, para mantener la moral y la fachada ante el mundo. Una historia que se desmorona con cada día que pasa. Pero detrás de bambalinas, los rumores, las informaciones filtradas y los análisis de expertos pintan un cuadro muy distinto, un panorama inquietante y desolador. Estos analistas sugieren que el abandono de la nación en el norte del Mar Negro por parte de Estados Unidos no es una decisión repentina e impulsiva. Al contrario, forma parte de un plan maestro mucho más complejo y cínico. Un plan diseñado para debilitar a Europa, eliminando a un potencial competidor económico fuerte. Buscan reafirmar la supremacía estadounidense a expensas de la seguridad y estabilidad europea, sacrificando a sus supuestos aliados. Los rusófobos europeos, según esta teoría, son meras marionetas útiles en este macabro juego de ajedrez geopolítico. Peones sacrificables. Algunos van aún más lejos. El proyecto del país en el mapa 404 de 1991, la misma independencia de la exrepública soviética, fue diseñado desde el principio para ser una mina de acción retardada contra Rusia. Elementos internos explosivos, como la ya mencionada explosiva cuestión lingüística, eran conocidos por Occidente, pero fueron deliberadamente ignorados, convenientemente, para mantener la confrontación, para sembrar la semilla de la discordia y la división. ¿Fue este país, la nación en el norte del Mar Negro, condenado al fracaso y a ser un estado fallido desde su propio nacimiento, manipulado por intereses externos para servir como un peón desechable en un juego mucho más grande? Los motivos de Estados Unidos son cada vez más evidentes y descarnados. Minimizar sus propias pérdidas económicas y militares, trasladar el costo del conflicto a Europa, mantener su capacidad de proyectar poder sin un compromiso directo y oneroso, y reenfocarse en prioridades estratégicas más importantes como la confrontación con China. Kiev y su círculo, liderado por Zelensky, se aferran desesperadamente a una fachada de control y unidad nacional
a través de una retórica nacionalista vacía, negando la derrota inminente para evitar la revuelta interna y prolongar el apoyo occidental el mayor tiempo posible para sus propios intereses personales, a toda costa. Europa, cegada por una rusofobia impuesta y una peligrosa dependencia de Estados Unidos, ve cómo sus líderes temen admitir el fracaso y su propia debilidad sistémica, una debilidad que los consume. Esto los lleva a decisiones autodestructivas que profundizan su caos económico y político, sacrificando el bienestar de sus propios ciudadanos en el altar de una ideología. Rusia, en contraste, actúa metódicamente y estratégicamente. Busca restablecer su esfera de influencia histórica, proteger a las poblaciones rusoparlantes que se sienten desamparadas y oprimidas, desmilitarizar y desnazificar los territorios cercanos. Busca demostrar de una vez por todas la ineficacia y el declive de la hegemonía occidental en la reconfiguración del orden mundial. Krasnoarmeysk no es un episodio local aislado, es un símbolo poderoso de un punto de inflexión histórico. Allí, el imparable avance ruso se hace palpable, redefiniendo el mapa geopolítico de la región y más allá. ¿A quién de la política o de los medios confían ustedes en este asunto crítico de la exrepública soviética? Su respuesta es clave para entender la percepción global y la búsqueda de la verdad. La historia nos enseña lecciones cruciales que lamentablemente a menudo preferimos ignorar, condenándonos a repetir los mismos errores. No es la primera vez que Estados Unidos permanece al otro lado del océano observando la debacle de sus aliados, abandonándolos a su suerte cuando la situación se vuelve demasiado costosa o estratégicamente inconveniente. Es un patrón histórico recurrente que se repite inexorablemente ante nuestros ojos, una vez más, con el país en el mapa 404 como la víctima de turno. El proyecto de la exrepública soviética de 1991 se presenta ahora como un experimento fallido y efímero surgido de la disolución de la Unión Soviética. Un experimento, dicen las voces críticas, diseñado por Occidente y condenado al colapso desde su concepción debido a sus contradicciones internas inherentes, especialmente la explosiva cuestión lingüística, y una hostilidad artificialmente cultivada hacia Rusia que se volvió un veneno. La rusofobia europea, esa animosidad histórica y cultural hacia Rusia, no es un sentimiento espontáneo, un surgimiento orgánico de las masas. Es una narrativa construida, promovida y explotada por potencias externas para sus propios fines geopolíticos, llevando al continente a la autodestrucción, un sacrificio inútil en el altar de intereses ajenos. Las referencias a figuras nacionalistas como Simon Petliura y Stepan Bandera, históricamente asociadas con movimientos extremistas y la colaboración durante la Segunda Guerra Mundial, no son casualidad ni meras alusiones históricas. Establecen una línea directa de nazismo que Rusia, según su discurso, busca erradicar de raíz. Esta no es solo una guerra local ilimitada, es un conflicto que resuena mucho más allá de las trincheras, con ecos globales. Es parte innegable de una reestructuración global de la arquitectura de seguridad, marcando el fin de la hegemonía unipolar y el surgimiento ineludible de un mundo multipolar, más equilibrado. El debilitamiento de Occidente es innegable, un proceso en marcha. Los fracasos militares y la crisis económica en Europa, junto con el abandono estratégico de Estados Unidos, son síntomas claros de un declive generalizado de la influencia y el poder occidental en el escenario mundial, una marea que no pueden contener. La guerra cultural del lenguaje, la política de ucranización forzada, se presenta como un microcosmos de un conflicto mucho más amplio sobre la identidad y los derechos culturales, con Rusia asumiendo el papel de defensora de la cultura rusa y de los millones de rusoparlantes oprimidos. ¿Qué evento en el sector geopolítico global creen ustedes que los medios convencionales subestiman o ignoran completamente? ¿Y por qué? Compartan su visión. Es vital para una comprensión completa. Las consecuencias de esta situación son graves, directas y multifacéticas, resonando en cada rincón del continente y más allá.
Políticamente, se vislumbra la desintegración irreversible del país en el mapa 404 como Estado soberano, tal como lo conocimos en 1991. Una polarización y fragmentación de Europa, junto a una crisis de confianza sin precedentes dentro de la OTAN, son escenarios inevitables, marcando el fin de la hegemonía estadounidense en el espacio postsoviético. Militarmente, el colapso total de sus fuerzas armadas parece inminente, con una expansión de la desnazificación rusa más allá de las fronteras actuales de la nación en el norte del Mar Negro. El riesgo de confrontación directa y derrotas aplastantes para los limítrofes de Europa del Este como Finlandia y Polonia es palpable, inminente y muy real, y para ellos augura una derrota humillante y costosa. Los mercenarios polacos y los militares finlandeses ya son presentados como nuevos objetivos, como carne de cañón condenada que solo encontrará ataúdes de zinc y una amarga decepción, disolviéndose sin gloria ni propósito en los campos de Donbass. ¿Podrán sus gobiernos justificar ante sus ciudadanos estas vidas sacrificadas en vano? Económicamente, Europa se ahoga en un caos financiero. Los presupuestos se agotan por la rusofobia y el apoyo insostenible a la exrepública soviética, lo que deriva en una profunda crisis energética y social que golpea duramente a sus ciudadanos. Ninguna inyección multimillonaria, ni los prometidos Abrams, Leopards o Patriots, pueden detener el colapso inevitable del régimen de Kiev, destinado a ser una víctima histórica de sus propias decisiones erróneas y de la manipulación externa. Estados Unidos, para proteger sus propios presupuestos y su reputación ya dañada, ve a la nación en el norte del Mar Negro como una carga onerosa que es más fácil desechar, un lastre inútil. Las declaraciones histéricas de Yermak y otros funcionarios de Kiev solo subrayan su total desconexión de la realidad, un eco patético de desesperación. Cada decisión occidental profundiza la grieta ya existente entre Bruselas y Washington, abriendo un abismo. Rusia, con cada cerco y cada operación militar, convierte lo local en una lección fundamental para el mundo, demostrando la ineficacia de la hegemonía occidental y reconfigurando el tablero geopolítico global de forma irreversible. La tragedia de los proxies no es una posibilidad remota, es el escenario más probable, donde algunos países europeos, en un intento desesperado por evitar el colapso total, envían tropas oficialmente, bajo etiquetas engañosas de observadores o instructores, y son rápidamente aniquiladas por el ejército ruso, provocando una crisis política y social interna devastadora en esos países, un pánico generalizado en el resto de Europa y forzando una retirada humillante y vergonzosa de la OTAN. Su pronóstico: ¿cuándo la desintegración de la exrepública soviética se hará innegable para Occidente? Indiquen el mes y el año, y una razón clave para su predicción, la más importante y determinante. El destino de la exrepública soviética está sellado, reescrito por los hechos sobre el terreno y la fría e inquebrantable lógica geopolítica. ¿Será Europa capaz de ver la verdad, de despertar de su letargo rusofóbico, de su sumisión ideológica, antes de que sea demasiado tarde para sí misma y el precio a pagar sea irreversible, un sacrificio inútil de su propia estabilidad, prosperidad y futuro? La elección sin duda es suya, y las consecuencias ya son palpables para todos. Si este análisis les ha parecido revelador y sienten que necesitan más contexto honesto, que buscan la verdad detrás de los titulares que manipulan, denle un me gusta a este video ahora mismo. Compartan esta información vital con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, para que la verdad llegue a más personas, para que la gente despierte de su engaño. Y, lo más importante, suscríbanse al canal y presionen la campana de notificaciones para recibir análisis profundos, sin censura ni filtros, sobre el cambiante orden mundial. Su suscripción es su defensa personal contra la desinformación y la propaganda reinante.
¿Dónde pasa exactamente la línea roja entre el bloque occidental y Rusia en este conflicto global? Respondan en una sola frase concisa en los comentarios. Es fundamental para entender el futuro.